Para terminar, una propuesta en el contexto de la 4T, yo quiero llevarlo a la 4R, no es lo mismo. Yo ya estoy en la 4E, tercera edad. Bueno, ya no digo más. La 4E es la cuarta revolución, ¿sí? Pero metrología y evaluación de la conformidad en la cuarta revolución industrial. Finalmente, no pongo conclusiones, pero sí reflexiones finales. Y les adelanto la primera. Este esfuerzo que hacemos hoy ojalá sea el principio de una serie sistematizada de herramientas, de conocimientos. Todos necesitamos conocimiento, como lo advertía el ponente que me antecedió. Y precisamente el conocimiento es de donde podemos postular un respeto entre derechos y responsabilidades. Y déjenme avanzar un poquito más sobre eso. Entonces, el primer tema de las políticas públicas al interés social. Del 2014 de la OCDE tenemos una propuesta, un análisis a nivel internacional. México pertenece a esta organización y de ellos hacen un análisis internacional y nos hacen una propuesta que nosotros tendríamos que estudiar para ver a dónde nos llevan. Tiene que ver con el cumplimiento regulatorio de las inspecciones. Es del 2014 y empieza con algo muy interesante. Adelanta este documento las grandes preocupaciones que pueden tener las economías en temas como una sociedad que funciona bien y confía en el gobierno, una salvaguarda de la seguridad y la inocuidad o la seguridad, la protección de los bienes públicos. Me permití subrayar, resaltarlo para ustedes en negro. Dice: los retos para los gobiernos, con este primer enunciado, es el desarrollo y aplicación de estrategias de cumplimiento que alcancen los entregables de mayor posibilidad, mediante alcanzar niveles más altos de cumplimiento, al mismo tiempo que se mantienen los costos y las cargas tan bajo como sea posible. Entonces, una recomendación inicia de manera muy diplomática, es un organismo internacional, el planteamiento de políticas públicas en las economías y una preocupación de las economías en la autoridad, del reto que tienen para implementar esas políticas públicas, tratando de alcanzar de ellas los máximos beneficios posibles y al mismo tiempo evitando que eso se convierta en carga para la ciudadanía. La referencia la pueden bajar a ustedes, a propósito la puse ahí de internet. Déjenme hacer un enfoque más aterrizado de lo que estoy hablando. Si hablamos de una cadena de valor de las políticas públicas, yo lo pondría en los siguientes términos. Desde el interés público, ¿cuál es el valor de la política pública que le permite llegar, capitalizarse, materializarse en entregables que sean de beneficio para el interés social? Tenemos del lado del interés público, a la izquierda de ustedes en la pantalla, una administración pública federal. Aquí debo subrayar el carácter federal. Y hacia la derecha el interés social, que tiene entregables esperando, por ejemplo, en salud, en medio ambiente, educación, seguridad, etc. Si ustedes piensan un poquito quién representa dentro del interés público a la izquierda los beneficios esperados por el interés social, y hablamos de la administración pública federal, aunque no lo puse, ustedes van a intuir que estoy hablando de las secretarías de Estado. Y ahí las tenemos, no está el nombre, pero tenemos la Secretaría de Salud, el Medio Ambiente, etc. Pero esto no es una relación de más arriba hacia más abajo. Al centro está lo principal. Está metrología, normalización, evaluación de la conformidad. Estos tres enunciados están en una ley de carácter federal, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. ¿Sí? Una concurrencia jurídica que nos pone el interés público para llevarlo al interés social. Y lo discurre la Ley Federal sobre Metrología en tres tantos.
y lo hace de una manera vertical, y aquí hago una pausa. La flechita vertical no es otra cosa que la forma como fluye, algo que hace coherente, que hace cohesión de esos tres elementos, y se llama conocimiento. Enseguida voy a poner un ejemplo para ilustrar qué quiero decir. En pocas palabras, la normalización es un conocimiento documentado. Si uno alcanza a leer un poquito la historia de las culturas, puede ver las primeras normas que aparecieron, por ejemplo, con los sumerios. La escritura cuneiforme le dio la particularidad a esa cultura de ser el centro del corredor comercial en los primeros años de la humanidad. Había conocimiento en la escritura cuneiforme, y si uno la ve, lo que nos comentaba en alguna ocasión el subsecretario Acevedo, no eran otra cosa que libros de contabilidad. Era el inicio en esta cultura del intercambio de bienes entre una cultura y otra. Era el intercambio cultural que pasaba por esa región, Babilonia, la región del Tigris, del Éufrates, etc. Una expresión cultural de responsabilidades, derechos, políticas públicas, evaluación de la conformidad, y era conocimiento documentado. La pregunta es, para el México de hoy, la normalización que nos propone la Ley Federal de Metrología nos lleva a tener conocimiento documentado. ¿Hay concurrencia de conocimientos en las normas que hacemos? Aquí hablo en plural, estoy refiriéndome sin particularizar a las regulaciones técnicas, las NOMS, pero también las normas de sector, las NMX. La pregunta es la misma. ¿Hay concurrencia de conocimientos que pueda aportar la sociedad mexicana en esos documentos? Porque son de referencia. Si ustedes le piensan un poquito, la evaluación de la conformidad que viene abajo, también distinguido el color rojo, no puede moverse mucho si no es en el contexto que dibuja ese conocimiento documentado que se llama normalización. Y aquí hago otra pausa. Somos testigos de que cuando algo no se pone por escrito, no falta el improvisado que dice: yo sé cómo hacerlo, ¿por qué no me siguen? Yo lo voy a hacer de esta manera. Y de esos hay muchos ejemplos. Cuando una norma oficial mexicana no tiene un TEC, para mí es como un zombie, ¿sí? Un muerto que no tiene vida. Cuando alguien anda caminando sin vida, pues cualquier otro viene y toma su lugar y propone TECs. Entonces tenemos una realidad muy fuerte. Cuando no documentamos el conocimiento que nos reúne, no falta alguien que va a hacer el trabajo por nosotros. Ese conocimiento es de consenso y documentado, y tiene el propósito de llevarnos a dos estadios. Uno primero como base de la productividad, crecimiento económico sostenido que nos lleva a una prosperidad y mejor calidad de vida, pero tampoco hace un lado o menosprecia el interés público. El interés público es llevar valor al interés social. Entonces la normalización, en cuanto a que es un conocimiento documentado, facilita la cadena de valor de la política pública. Y entonces los derechos que pedimos del lado derecho, del interés social, cualquiera de ellos es derecho de todos nosotros, en virtud de que la normalización es un documento del conocimiento, también impone una responsabilidad. Y no es responsabilidad nada más de la Administración Pública Federal, ni de los que hacen la evaluación de la conformidad, ni de los que hacen la normalización, ni de los que hacen la metrología, la ciencia, la innovación, el desarrollo tecnológico. Aquí hay un círculo de retroalimentación. ¿Sí? Si ustedes ven la teoría regulatoria, en un momento piden un análisis ex post. ¿Qué principios de retroalimentación puede tener una regulación técnica en base al impacto que quiere alcanzar esa regulación? Una retroalimentación de los beneficios que pueda tener la regulación. Y entonces aquí ya hay una mancuerna, que hay responsabilidades por un lado y también derechos.
Y no es nada más hablar de que trabajen unos y yo me siento a esperar los beneficios. Aquí es concurrencia de todos. Aquí no los vemos. Algunos hacen productividad, algunos están en interés social, algunos hacen normas, otros metrología, etc. La cadena de valor de la normalización y evaluación de la conformidad. Si ustedes tienen un poquito de retención, les pediría que levante la mano el que encuentre alguna diferencia entre esta diapositiva y la anterior. ¿Nadie? Pues les doy lo anterior. Aquí estoy hablando de conocimiento consensado y el anterior hablaba de conocimiento documentado. Consensado porque es una responsabilidad, derecho conjunta, no nada más desde el interés público, sino también del interés social. Hay una oportunidad en las normas de trabajar en base a consensos. ¿Cuándo se logra el consenso? Cuando tenemos un conocimiento documentado. Y otra vez tenemos lo mismo. El conocimiento consensado es la base de evaluación de la conformidad, que nos lleva a una obligación por parte del interés público, las normas oficiales mexicanas, que deben tener entregables basados en evidencias tangibles, en salud, medio ambiente, educación, etc. Pero también, de parte del sector social, hay otra entregable, la prosperidad y mejor calidad de vida. Entonces volvemos a lo mismo. ¿De dónde se nutre todo esto? De la aportación de conocimientos, de la documentación del mismo y de estrategias de llevar al consenso este conocimiento. No hay más. No podemos poner en una norma, en un estándar, algo que no sea de consenso, que no tenga un fundamento real, que nos diga cuál es el conocimiento consensado. Si vemos algunos documentos de la OCDE, por ejemplo, nos pide uno de ellos, ¿qué tanto hay un involucramiento con los stakeholders? Y es más claro, nos dice, desde el principio de la regulación técnica, las autoridades deben involucrar a todos los stakeholders, incluyendo las poblaciones minoritarias. Si tienen la oportunidad de ver las regulaciones en Canadá, el principio regulador en Canadá va un poquito más allá y creo que tendríamos que reflexionarlo. Hablan no solo de las minorías, sino de las culturas aborígenes. Hemos pensado en eso aquí en México, cuando hacemos conocimiento documentado en las normas, hemos pensado en las minorías. Es una oportunidad de hacerlo. La justa medida. No sé si alcanzan a ver, de izquierda a derecha es una línea del tiempo. Diferentes autores, entre ellos los primeros franciscanos que llegaron a México. Fíjense cómo empieza a redactar Bernal Díaz del Castillo, algo que le llamó mucho la atención cuando llegan ellos como religiosos a México, principios del siglo XVI. Dice, todo era vigilado por alguaciles ejecutores, y ustedes pueden ver en aquella pintura un cuadro en la parte superior derecha. Ahí están los alguaciles mirando las mercancías. Y en otro círculo un poco más grande me permitía identificar a uno de los 3 jueces que, según Bernal Díaz del Castillo, resolvían las disputas que ocasionalmente surgían. Piensen ustedes en ese tiempo, el Imperio Azteca, qué tipo de políticas públicas tenía. Rodeado de otros imperios, una lucha constante por mantener el imperio. Lo que querían era en la entrega de alimentos, en este caso, no solamente la cantidad justa por la cual pagaban los aztecas, sino también conceptos de calidad del producto. Y por eso están en esta pintura, en este artista, refleja muy bien la preocupación del imperio azteca en una política de que la población, generalmente guerrera, tuviera una buena alimentación. Se preocupaba no por tener un imperio sin personas sanas, sino por tener un imperio con un ambiente saludable. Es muy distinto. ¿Sí? No es lo mismo tener una política pública para reducir enfermedades que tener una política pública para procurar
un ambiente de salud en la sociedad. Es un primer entendimiento de los aztecas de las políticas públicas. También aquí hay normas, estándares de calidad. Por ejemplo, si se fijan en el juez que está ahí denotado por el círculo, hay un poco de tecnología, es el inventor del chipote chillón. No sé si lo alcanzan a ver. Allí mismo ejecutaban estos jueces aquel que se atrevía a vender de menos o aquel que se atrevía a vender mercancías que no tuvieran calidad alimenticia. La sociedad mexicana evoluciona y a principios del siglo XX, ustedes lo pueden ver en el 1917, la Constitución Política Mexicana, en políticas públicas, vuelve a reunir el conocimiento de las personas, de la sociedad, en ese momento de la cultura, y expresan algo muy importante que para mí muestra una evolución en el pensamiento de la conciencia social. Ustedes pueden leer el artículo 73. Curiosamente, la Constitución pone en ese artículo las facultades del Congreso. Piensen en 1917, visiten el Teatro de la República en Querétaro, por ahí visitan el Senado. En ese tiempo los constituyentes pensaron, ¿cómo podemos hacer en conocimiento documentado a nivel de política pública algo que con el paso del tiempo la sociedad mexicana vaya enriqueciendo? Si uno ve esta política pública de 1917 y la compara uno con el acta, con la Constitución de Estados Unidos, resulta que también hay un artículo en esa Constitución que nos habla también de las facultades del Congreso en Estados Unidos. No le veo yo mayor complicación, pero sí muchas coincidencias. Por ejemplo, la fracción 18 de este artículo 73 en la Constitución mexicana nos habla de un principio de seguridad. Dice, para establecer casas de moneda, el Congreso tiene esa facultad. Y señalo en negrillas, adoptar un sistema general de pesas y medidas. Si ustedes leen la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el artículo 2, en 1988, lo primero que evoca es esto que se pensó en 1917. Dice, el Sistema General de Unidades de Medida es el único de uso legal en México y se basa en las unidades de medida que adopte la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas. Regreso al paréntesis que dice, si veo la Constitución Política de Estados Unidos, también las facultades del Congreso americano, se adopta casas de moneda y un principio también de pesas y medidas. Coinciden en el avance cultural, la necesidad de documentar la política pública en documentos de referencia que son una herencia, un legado para todos. Si me muevo un poquito a la derecha, también hay una figura que representa un poco el reto que tiene la política pública en México, por ejemplo, en cuestión de salud. Lo que están viendo al centro, la fotografía, es una nueva tecnología de medición. Es termografía clínica, se mide la temperatura, en este caso es para detección de cáncer como técnica de detección temprana, ¿sí? No es invasiva, no es concluyente como lo es la resonancia magnética nuclear o como la exposición a rayos X, la mamografía, pero sí es un buen indicio, sí tiene validez médica para identificar los precursores de cáncer de pecho. Es una preocupación de la política pública a nivel internacional, el cuidado de la salud, integrar metrología, aquí está la relación entre metrología y evaluación de la conformidad. Hay tecnologías de medición que aquí hay que hacer un cuidado desde la metrología. ¿Cómo se incorpora esto a la evaluación de la conformidad? ¿Cuál es la expresión de la política pública en salud en México para asegurar que estas tecnologías de medición se usen a tiempo? ¿Qué responsabilidad tiene la gente que hace evaluación de la conformidad en el sector salud de usar adecuadamente estas nuevas tecnologías de medición?
vamos a aterrizar un poquito más las cosas. Este es un pensamiento para el sector productor de mango, en que pone muy claramente cuál es el pensamiento de la política pública en cuestión de productividad del sector de mango. Está puesto en dos ejes: el horizontal, que nos dice la preocupación de la política pública en términos de regulaciones, que aquí en México le llamamos normas oficiales mexicanas. Tiene el color rojo, hasta arriba el título dice protección, está también señalado color rojo. Veamos un poquito lo que dice la parte inferior de la misma fotografía. A la izquierda tiene un sí o un no. Aquí hay requisitos que hay que cumplir por el sector productivo. Por ejemplo, tenemos la cantidad de mango, transacciones comerciales, protección del consumidor, pero también tenemos para el mismo ciudadano de los derechos que espera, información en el etiquetado, y hay normas oficiales mexicanas sobre eso. Para el sector salud también interviene aquí, y hay temas de responsabilidad pública que son de seguridad y salud. Por ejemplo, la cantidad de pesticidas en este producto. Ustedes pueden ver al centro una cantidad de mangos afectados por incremento innecesario de pesticidas durante el cultivo de este producto. Las normas oficiales mexicanas en inocuidad alimentaria. Una preocupación del interés público que llega al sector productivo y que finalmente incide en el interés social. Voy al siguiente nivel. A la izquierda, en color azul, el título dice competencia. Y ya me meto al terreno del sector productivo. En el eje vertical, la parte azul dice mejor que. Estoy hablando con un sector productivo que espera que el conocimiento documentado en estándares o en normas voluntarias, como les llamamos en México, para el sector, los posiciona en primer lugar como sector productivo en términos de competitividad en los mercados de destino. Y ustedes ven cómo va progresando en los diferentes productos. Son diferentes modelos de negocio. Por ejemplo, para los que cultivan, el punto más abajo está el mango. Simplemente colectarlo, empacarlo, se acabó. Después viene una cadena de la industria con otro modelo productivo, que es obtener jugos, mayonesas, etc. Y hacia la extrema derecha está la innovación. Va en esa secuencia de ideas. Un sector productivo que primero se preocupa por el interés colectivo de ese sector y lo documenta. Ahí a propósito puse NMX. ¿Qué puede poner en cuestión de conocimiento documentado este sector productivo? Bueno, si se fijan ustedes, hay una flecha de doble sentido, de color azul, que va desde el precio, la colecta, y termina en donde inicia la innovación. Aquí hay que poner las cosas muy claro. Las normas voluntarias no necesariamente los colocan en la componente de innovación. Se preocupan porque un sector productivo tenga competitividad, son documentos consensados, etc. Con eso superado, con que el sector productivo ya ocupe un lugar competitivo en los mercados de destino, ya toca a cada uno de los individuos del sector productivo buscar la componente de innovación de su propio producto. Por ejemplo, en Estados Unidos se vende mucho el dulce de tamarindo con chile piquín. Si lo pusiera yo aquí, yo preguntaría por normas del sector del tamarindo. Por ejemplo, detección de pesticidas, son métodos de medición que están en normas internacionales. El sector los puede usar. Métodos de detección, el sector los puede usar. Pero la innovación puso al sector en la frontera, del otro lado de la frontera. Cuando Trump nos dice aquí no van a pasar los mexicanos, se pone el muro, del otro lado le responde pues ya nos pasamos. Y no les doy más ideas. ¿Por qué no ponemos un dulce de mango con chile piquín como innovación del otro lado? Y nos tapan la frontera diciendo que hay problemas de detección de pesticidas en nuestros productos agrícolas. Lo enfrentamos como sector con normas de consenso
con NMX, al mismo tiempo cumplimos con las normas oficiales mexicanas y vamos y le decimos al señor que ayer les decía el ya saben quién, el ya saben dónde. Este es nuestro producto, tenemos evidencia técnica científica de la cantidad de pesticidas, no rebasa lo que los mexicanos piden en la norma oficial mexicana. Por consenso el sector productivo sabe que si no se agrupan, que si no se unen, no van a ser competitivos allá afuera. Son documentos de consenso de la CNMX. Con eso en la mano, el sector productivo puede poner el precio, no los costos, en la componente de innovación. ¿Sí? Costos, cumplimiento con las NOMS. Costos, cumplimiento con la CNMX. Precio del producto es el diferencial que permite que un producto esté en un mercado o no. Precio es lo que ustedes quieran cobrar por la innovación. Entonces, van trabajando las ideas en este sentido de quién se preocupa, quién exige derechos y quién cumple con responsabilidades. Otra expresión, ¿en dónde entra la metrología? Estoy viendo aquí en esta presentación, en una línea del tiempo, ustedes pueden ver en el diagrama, hacia 1980, el nivel de la industria mexicana, un esquema muy proteccionista, una producción de botellas de vidrio. Entonces, en aquel momento el agua se repartía en garrafones de cristal, de vidrio. Había una gran cantidad de productos envasados en vidrio y las mediciones de temperatura, lo que tenemos aquí resaltado, usaban escasamente la detección de temperatura por infrarrojo. Lo que ven en el eje vertical es la exactitud de medición. Para 1980, las tecnologías de medición, para el nivel de competitividad que tenía la industria en México en ese tiempo, tenían una exactitud muy pobre. Del 8, del 10% en la medición de temperatura. Lo que están viendo ahí es un proceso después de la fundición del vidrio, después de los moldes, cuál es la temperatura a la que sale el envase para poderlo maquinar, etc. Era suficiente para el sector productivo tener esa tecnología de medición. Al principio del presente siglo, ustedes se acuerdan de la época de la maquila, Ciudad Juárez, etc., la abundancia de manufactura electrónica, microelectrónica en México. Bueno, pues también pidió de la metrología una mejor tecnología de medición. Lo que están viendo al centro, aquí hay una persona que está haciendo análisis de rayos X para una pequeña tableta electrónica de multicapas. Ese era el avance de metrología que pedía la tecnología de la maquila. Y ustedes pueden ver en la curva de color azul cómo la incertidumbre de medición se va haciendo más pequeña. En los 80 la tecnología de medición de temperatura era suficiente con que tuviera el 7%, el 8%. Sin embargo, para que la industria microelectrónica en México pudiera entregar al mercado internacional, la capacidad de medición tuvo que exigir menor incertidumbre de medición. El mismo propósito de medición de temperatura, pero ahora exige una mejor calidad de medición. Hacia la derecha, en los años presentes, en el sector salud, lo que ustedes están viendo es una técnica no invasiva de detección de la temperatura de la corteza cerebral. Es un termómetro infrarrojo, seguramente ustedes lo conocen para los chiquillos. Detecta la temperatura del cerebro medio. Ahí es donde está la actividad cerebral que nos impacta directamente cuando hay una infección. Las técnicas de medición con termómetros de litio en vidrio, mercurio, etc., ya dejaron de ser útiles para este propósito. La detección temprana de alguna enfermedad contagiosa como el cólera, etc., la salmonela, por ejemplo, lo vamos a ver después, no sería posible sin el avance en las tecnologías de medición. Esta es metrología, este es un avance en tecnologías de medición, y lo que estoy enfrentando aquí es la evaluación de la conformidad. En el sector salud, la evaluación de la conformidad en los hospitales, los médicos, ¿cómo se lleva a cabo? En temas tan importantes como las enfermedades que estamos enfrentando.
pues con una concurrencia de las nuevas tecnologías de medición. Para estos años, la incertidumbre de medición que se requiere de estas tecnologías es muy avanzada. Estas tecnologías de medición, como la que tenemos ahí, la de detección de cáncer mamario, usando la técnica de detección infrarroja. Conclusiones hasta este punto. Sobre la justa medida. Si queremos mayor calidad, necesitamos un mayor nivel de metrología en la evaluación de la conformidad. Segundo punto, si tenemos mayores riesgos de política pública, como lo muestra la sección del sector salud, necesitamos mayores requerimientos de metrología y evaluación de la conformidad. Preguntas abiertas. Por ejemplo, para el sector salud, ¿cuál es la política pública de confiabilidad de las mediciones? La metrología en el sector salud nos permite minimizar riesgos de protección de salud, en fármacos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas, exposición a ambientes peligrosos. La pregunta sería, ¿cuál debe ser el nivel de confiabilidad de las mediciones para prevenir eventos adversos en la protección de salud? Esta secuencia de imágenes de preguntas nos lleva a reflexionar sobre evaluación de la conformidad en términos de cumplimiento y de vigilancia. Pero lo que quisiera enfatizar es que estas dos componentes de cumplimiento y vigilancia no tienen sentido si no tenemos una estructura que mida o que esté relacionado con la vida útil del producto. Si hay responsabilidades, por ejemplo, de detección de cáncer mamario, a la tercera fotografía de arriba para abajo es una detección del cáncer mamario por la técnica de resonancia magnética nuclear. Si ese producto se descompone y el médico que lo está usando no lo conoce, ¿en dónde se interrumpe la cadena de responsabilidad derecha? Lo que hablábamos al principio. Desde el aspecto de una política pública, ¿cuál es su obligación durante el ciclo de vida del producto, del sistema, del proceso? ¿Tenemos diseñado así la normalización? ¿Hay acciones que nos pidan que a mitad del producto, más allá de las garantías que le podemos comprar, alguien se responsabilice porque esos productos, en este caso para el sector salud, sean confiables? Porque de estas exigencias están los derechos del usuario, de los pacientes, etc. Entonces, aquí, si me permiten la palabra, quisiera llevarlos al concepto de obligación y derecho, pero en el ciclo de vida del producto, del proceso o del sistema. Finalmente, las nuevas tecnologías de medición en la evaluación de la conformidad. Cumplimiento y vigilancia. Si se fijan, estoy tratando de unir las ideas un poco para que no las perdamos, esperando tener una retención más allá de 20 días que nos pedía Abel el inicio de su plática. Cumplimiento y vigilancia, esto es lo que está atrás de la evaluación de la conformidad. Ojalá alcancen a ver esta secuencia. De izquierda a derecha es una cadena de valor en hidrocarburos. Desde la política pública de reforma energética, de ser autosuficientes, tener autonomía, soberanía en energía, la política pública del gobierno presente. Tenemos yacimientos en México, la explotación, la exploración de los mismos a la izquierda, tutelada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues vemos una política pública bien establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, y tenemos la intervención de organizaciones que ponen las regulaciones técnicas al servicio de la política pública. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, un organismo autónomo de regulación que pone mediante normas, disposiciones administrativas, etc., las reglas del juego en exploración y extracción. El siguiente punto en la cadena de valor del hidrocarburo es el transporte del petróleo, de los hidrocarburos crudos, un contexto regulatorio a cargo de la Comisión Reguladora de Energía,
pasa a refinación, procesamiento, una responsabilidad a cargo de la Secretaría de Energía. Finalmente queda la última etapa de la cadena de valor hasta que se entrega al usuario final en forma de combustible, en forma de gasolina. A la extrema derecha, la comercialización del producto, una cadena de valor. Y lo tutela la Comisión Reguladora de Energía. En un ejemplo muy sencillo, para tener 168 millones de litros de gasolina por día en esta cadena de valor, ¿cuál es la incertidumbre de medición que nos piden las normas? Por ejemplo, nos piden más o menos 0.5%. Y haciendo un cálculo, ¿cuál es el impacto económico de esa incertidumbre de medición? Si tomamos a un promedio de 20 pesos por litro, con esa incertidumbre de más o menos 0.5, el impacto económico es de más o menos 16.8 millones de pesos por día. Y eso suponiendo que todo trabaja bien. Ayer veíamos el huachicol, la meteorología del huachicol, etc. La importancia de que México tenga mediciones comparables con el resto del mundo. Aquí es la metrología en la evaluación de la conformidad. ¿Sí? Y aquí intervienen más actores. ¿Sí? Esta es la misma cadena de valor, pero mostrando qué es lo que lleva de valor esto. Aquí en flechas de color rojo está la importancia de los patrones nacionales de medida. Tenemos grandes volúmenes de hidrocarburos y el volumen de gas natural. Pero tenemos otra componente que a veces se nos olvida. Por ejemplo, cuando llega el camión que reparte el gas natural, nos dice son tantos pesos, 10 pesos por litro, por gas LP, y aquí está tu factura, consumiste tantos litros, tienes que pagar tanto por volumen. La pregunta es cuánta energía por volumen tiene esa cantidad de gas que ya pagué. Y eso se llama poder calorífico del gas natural. La pregunta es, en la vigilancia de estas normas que controlan el volumen por equidad en las transacciones comerciales, ¿hay alguna preocupación por el contenido de energía que nos entregan por cada litro de combustible? Porque ya hay con qué hacerlo, se llaman materiales de referencia de calibración. Ahí se determina el poder calorífico del gas natural. Cuando nos venden tanques de 20, 30 litros de gas LP, ¿cuál es la cantidad de aire? Es todo gas LP, todo se quema, todo produce calor. Podemos determinar cuál es el contenido de energía que lleva cada cilindro. Vigilancia en el mercado, cantidad, energía, Profeco, laboratorios acreditados, impacto ambiental, Profepa, etc. Entonces estoy dibujando aquí de manera muy sencilla cuál es la conjunción de pensamientos desde la política pública hasta el interés social, en donde participamos todos. Un ejemplo de salmonela, un trabajo que hicimos desde el CENAM en 2016 con la Secretaría de Salud. Otra vez el principio de política pública, tener una sociedad saludable, no el entendimiento de tener un menor número de enfermos, sino una sociedad saludable. ¿Cómo se determina la salmonela? Aquí hay que tener técnicas de medición que van a la naturaleza genética de esta bacteria. La norma, la del 2014, propone métodos de medición desde la preocupación del interés público, una norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud con métodos de medición clásicos. Cuando hay métodos de medición basados en técnicas digitales, de trazabilidad genética, como los que tenemos abajo, la figura que tienen ahí es una cadena de ADN representativa de esta bacteria. La pertinencia con que se haga la determinación de la bacteria es muy importante para la detección temprana de esta infección. Ahí está una tecnología de medición que debemos invocar desde la regulación técnica, etc. A la izquierda están los alimentos, el problema, el pensamiento de inocuidad alimentaria. ¿Cuántos de estos productos, desde que son cultivados hasta que están puestos en la mesa de un comensal, tienen inocuidad alimentaria? ¿Cómo podemos cuidar todo esto?
Aquí tenemos los materiales de referencia, los ofrece el SENAM. Estos los ocupan los laboratorios de referencia del sector salud, precisamente para confirmar si hay rasgos, trazabilidad, rastreabilidad de la salmonela en los productos y poder prevenir el riesgo. No es mitigar lo que es cuando uno ya está enfermo, sino prevenirlos, tener una sociedad saludable. A la derecha tenemos la tecnología en materiales de referencia para aquellos laboratorios en el sector que tengan técnicas de detección temprana basados en ingeniería genética. Este es otro ejemplo, tiene que ver con transgénicos. Podemos cuestionarlos cuál es la herencia del maíz nativo en México. Ciertamente la presencia de transgénicos con las formas de cultivo, etcétera, será imposible afirmar que esto no sucede. Pero también tenemos una preocupación tutelada por el CIBIOGEN, por CONACYT, el control de marcadores de tamiz de transgénicos. Podemos determinar con alguna certeza la presencia de estos transgénicos haciendo el análisis genético de los mismos, y la respuesta es sí. En esta tabla, por ejemplo, tenemos algunos productos como harina y algunos plásmidos, las especies en el nombre original de las mismas. ¿Y cuál es el reto de estas técnicas de medición? Acá están los trazadores de ingeniería genética que nos permiten determinar la rastreabilidad, el pedigrí de estos productos agrícolas. ¿Hay transgénicos en el maíz que consumimos actualmente, sí o no? Y hay técnicas de medición. Es metrología apoyando la evaluación de la conformidad. Aquí hay normas de referencia, conocimiento documentado. Cumplimiento de vigilancia desde un enfoque sistémico. Este diagrama es una aportación de Alemania, un documento que hizo el doctor Clemens Anetra con el debido reconocimiento para él. Lo que nos muestra este diagrama es una relación de un esquema de evaluación de la conformidad o un esquema nacional de calidad, desde la acreditación, con una relación 1 a 1 en el foro internacional, un reconocimiento del Foro Internacional de Acreditación para el Esquema Nacional de Acreditación, un reconocimiento de la IAC y de ILAC para los laboratorios de calibración, las normas de la ISO, que son menester cuidar cómo se hace la acreditación en alguna economía, el apoyo de la misma a las actividades de certificación, de normalización. Aquí al centro está la componente de conocimiento que hace efectiva la normalización, la acreditación, el apoyo a los laboratorios de ensayo y en algún momento el conocimiento documentado hacia la metrología. De la metrología como apoyo técnico a los laboratorios de ensayo, a la acreditación, etc. Y hacia la derecha, hacia los laboratorios de calibración y a las unidades de verificación de instrumentos de medición. Aquí voy a hacer una pausa. Me gustaría que tomaran nota. No es muy claro en la ley de metrología que la actividad de calibración de instrumentos de medición no es una actividad de evaluación de la conformidad. ¿Sí? La calibración es el acto de determinar el error de medición de un instrumento de medición respecto de una referencia de medición. Y se pone en un certificado de calibración. El usuario de ese instrumento de medición ya calibrado, cuando lo ocupa, ve en el certificado de calibración cuál es el error que debe corregir. Pero eso no es un acto de evaluación de la conformidad. Eventualmente el instrumento de medición ya calibrado, que ya sabemos que es confiable metrológicamente, sí participa en las tareas de evaluación de la conformidad. Un instrumento calibrado lo puede usar una unidad de verificación de instrumentos, una unidad de verificación de contenido, etc.
pero la actividad de calibración no es per se una actividad de evaluación de la conformidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en la tecnología de medición de termografía para la detección de cáncer. Imagínense al médico tratando de leer un certificado de calibración de esa tecnología para determinar cuál es el error de calibración del termógrafo y decidir si está bien o está mal la paciente. Simplemente la preocupación del sector salud es asegurar que ese instrumento de medición, que se llama termógrafo, cumple o no cumple con la normatividad vigente. ¿Sí o no? Ese es el acto de la evaluación de la conformidad, tomar una decisión basada en evidencia científica. Y parte de la evidencia científica para la toma de decisiones es la calibración de los instrumentos de medición. Entonces, a propósito, puse en color amarillo el apoyo de la metrología a los laboratorios de calibración. El CENAM calibra los instrumentos de medición que usan los laboratorios de calibración acreditados. Estos, a su vez, usan esos instrumentos para calibrar los medidores que usan los laboratorios de prueba, que ya intervienen en la evaluación de la conformidad, o los instrumentos de medición que llevan a campo o a sitio las unidades de verificación acreditadas. Es así como se une el lazo de la relación entre metrología, evaluación de la conformidad, mediciones, normalización, etc. Ya el último tema, el ambiente 4R, en dónde estamos parados. Quise llevar este tema, metrología y evaluación de la conformidad, algo que ya está en la conciencia de muchos de nosotros, que se llama la cuarta revolución. Y es que también aquí hay mucho que ver. No me gustaría quedarme más horas con ustedes porque ya tengo hambre y yo creo que ustedes también. Sin embargo, déjenme darles una probadita de qué es esto. Si lo vemos a nivel de una línea del tiempo, ¿cuál es la primera revolución industrial? Mientras que a nivel internacional se daba la Revolución Francesa, el pensamiento positivista que hizo posible todo esto, iba avanzando también la primera revolución industrial. Finales del siglo XIX, las máquinas de vapor. Sin embargo, en México estábamos un poco atrasados, estábamos enarbolando los principios de igualdad social apenas. La independencia de México, la guerra de reforma. Estamos evitando la invasión del imperio norteamericano, del francés, etc. Estamos cuidando un principio de política pública, la soberanía, el derecho a autorregirnos nosotros mismos. Una primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, principios del siglo pasado, la producción en serie, los autos T por Ford, etc., el principio de maquinar, de tener líneas de producción en serie, etc. Pero en ese momento México estaba involucrado con otro pensamiento social, la Revolución Mexicana. En cierta manera fue bueno, ya les presenté la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los entregables de conocimiento documentado de esta lucha social. La tercera revolución industrial, la productividad asistida digitalmente, nos permitió hacer sistemas de producción muy confiables basados en la automatización de la producción. Ahí tenemos robots haciéndolo todo mecánicamente, una persona que programa esos robots y hace lo mismo el robot hoy, mañana y siempre. Y en México ya aprendimos, ya no nos quedamos atrás. Tenemos, por ejemplo, en Mastretta, en el 2012, el ganador de la tecnología de Blu-ray en 3D, en 1999. Hacia la derecha, la metrología 4R. Un reto importante para la nueva revolución industrial. De arriba para abajo. Tecnología 5G para telecomunicaciones, los teléfonos inteligentes, la Internet de las cosas, y me permití subrayar algo, el blockchain. Ahorita lo voy a ver. La inquietud es, ¿el blockchain me puede servir
para hacer efectiva la evaluación de la conformidad. ¿Puedo meter el cumplimiento, la vigilancia en la evaluación de la conformidad a las tecnologías 4R? Y la respuesta es sí, ahorita les muestro. Un reto para el sector productivo mexicano. ¿Ustedes cómo verían si ahí por donde dice el producto hecho en México le pusiéramos hecho en México 4R? ¿Se vendería más? Nos causaría orgullo ver una cerveza, etcétera, que dice hecho en México 4R. ¿Les causaría algún beneficio a los sectores productivos hacer ese pequeño detalle? Bueno, el año pasado se vendió un automóvil eléctrico, tenemos otros. Los primeros esbozos de tecnología en aviación, como este pequeño Halcón H1 del 2017. La respuesta es sí, sí podemos usar estos nuevos retos que nos pone la cuarta revolución. Aquí tenemos un principio de rastreabilidad de productos, se llama blockchain, y entre otras aplicaciones puede servir para hacer la rastreabilidad de productos. Desde que se diseña el producto, se produce, se le da un registro, inicia el ciclo de vida, se comercializa y finalmente se hace una disposición útil de lo que queda del producto. Una rastreabilidad en el tiempo del producto. Una rastreabilidad de responsabilidades del que hace el diseño, una rastreabilidad del que hizo la fabricación, del que le dio el registro, del que le dio evaluación de la conformidad y finalmente quién lo usó al final. Metrología, normalización y evaluación de la conformidad asistidas por el blockchain. Déjenme mostrarlo cómo sería. Aquí una de las pistas que ustedes pueden ver de qué voy a hablar es, por ejemplo, las tecnologías automotrices, la contaminación y la toma de decisiones. Ya no les gustó, creo. El mismo concepto, pero visualizado desde regulaciones, una preocupación por el ciclo de vida del producto, una preocupación por la emisión de contaminantes por automóviles. Es un riesgo que trata de tutelar alguna regulación en México, con la idea de que durante el ciclo de vida del producto, en este caso de fuentes móviles de contaminación, los autos tengan un principio de minimización del riesgo o al menos controlarlo. ¿Qué beneficia la regulación? En este caso maximiza beneficios del tipo social o económico. Y esto tiene bastantes retos, pero ¿cómo los podemos enfrentar? Una propuesta que se puede aplicar en varios casos con la debida reflexión y estudio. En este caso para las emisiones contaminantes. Llevar desde el principio de vida de un automóvil, en el momento que se firma la factura entre un vendedor y el particular, tener una primera determinación oficial de emisiones. El vehículo sale de la agencia con una acta de nacimiento de tipo digital que se llama QR, el cuadro QR. Ahí la autoridad preocupada por las emisiones ambientales registra adecuadamente el inicio de vida de un producto hasta que termina. Asigna un cuadro QR. Si ustedes se fijan, en esta línea del tiempo, desde que el auto se registra oficialmente, sale de la agencia hasta que se dispone finalmente, el cuadro QR no cambia. Lo que va cambiando es la documentación que puede llevar la agencia, la firma, el usuario, las autoridades locales o la autoridad ambiental, se llama base de datos. Lo primero que se pone en la base de datos para este QR es ¿cumplió o no cumplió con las emisiones vehiculares? Al paso del tiempo, se vuelve a hacer otra evaluación de la conformidad, el cuadro QR no cambia, pero la base de datos sí. Va avanzando el tiempo, hay una oportunidad de que el dueño del automóvil decide venderlo, intercambiarlo, lo que quiera. Ahí el cuadro QR no cambia, el siguiente propietario se hace responsable de ese QR. En ese momento, el dueño anterior del auto